Hola o buenas. Ustedes se preguntarán quién soy, ¿no? Bueno, mi nombre es Gonzalo y soy el padre de Ace, que es el cual me ha invitado para hacer esta exposición de una pequeña historia que es de mi vida, ¿no? En lo que fue mi infancia. Les voy a contar la primera parte de mi vida, ¿no? Donde se desarrolló. Yo soy originario de un pueblo pequeño que se llama Portobelo. Ustedes se preguntarán dónde queda Portobelo, ¿no? Portobelo está situado en la parte sur del Ecuador, en la parte alta de la provincia del Oro. Portobelo, un pueblo hermoso, un valle. Portobelo, para que ustedes lo sepan, Portobelo fue el primer centro minero del país, que se remonta a las épocas de los años 1890, dentro de los cuales Portobelo fue explotado por una compañía que venía de California, que se llamaba Sadco. Pasado el tiempo, vinieron ciertos cambios administrativos y Portobelo, lo que era Sadco, se convirtió en lo que se llamó la famosa compañía Cima. Orgulloso del lugar donde yo nací, por la forma como cómo nos criaron y cómo convivíamos en pequeñas sociedades. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué hacían ustedes en esa época? Me remonto a mi historia, ¿no? En la época de los años 1960 para arriba, yo nací en el año 64, que es lo que tengo pequeñas remembranzas, ¿no? De lo que era la infancia de uno, recordándome desde los 5 o 6 años más o menos, que tuve el privilegio de haber nacido en una familia numerosa, porque lamentablemente antes no había televisión, pues, ¿no? Entonces, todas las familias éramos entre 5, 7, y mi papá se excedió un poquito, pero éramos 10. 10 hermanos, y mi padre y mi madre hacíamos 12, pero tempranamente llegó un sobrino a ser parte de nuestra familia cuando yo tenía 5 años. Mi hermana mayor se casó, se embarazó, tuvo al bebé, el cual se crió como un hermano más de nosotros. Qué lindos momentos que se vivían en aquella época. Una familia numerosa, todos buenos hermanos, cómo se convivía con la gente del barrio, con los vecinos. Las casas eran múltiples, o sea, pegadas unas con otras, de madera. O sea, no podía gritar el vecino porque se escuchaba. Era chistoso, ¿no? Porque peleaba el hermano con la hermana, se escuchaba. Peleaba el padre con la madre, se escuchaba. Entonces había que tener mucho, en ese entonces, la ecuanimidad del vocabulario. Ventajosamente, nuestros padres nos dieron una educación muy buena. Hacíamos convivencias con los amigos del barrio. Empezábamos a desarrollarnos ya como sociedades pequeñas, pues, ¿no? Dentro de las cuales hacíamos grupitos, las chicas con las chicas, los chicos acá. Los juegos que teníamos en esa época era la pelota, el boli, el club social que estaba al frente de nuestra casa. Y las chicas, las famosas funciones que ellas, el juego de muñequitas y las funciones que se inventaban para llamarnos la atención, para que compartamos con ellas también, porque si no siempre se sentían aisladas, ¿no? Y lo hermoso de esa época era la convivencia natural. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué dice tan hermosos momentos? Caramba, ¿cómo no imaginar y tener en la mente esos momentos tan hermosos que se vivieron con la naturaleza, con los ríos, con el compartir ahí con las familias, los desenvolvimientos que íbamos teniendo poco a poco? Tenía 6, 7 años. Cuando cumplía los 8 años, mi hermano mayor, que ya, el segundo de los mayores, que ya trabajaba también en la compañía, él, bajo su esfuerzo, le dice a nuestra madre, madre, te voy a regalar una refrigeradora. No había refrigeradora, no habían televisores, entonces todos convivíamos naturalmente en esa época. Entonces mi madre, dentro de la visión que ella había tenido en su época con mi abuela, ellos tenían, en la parte donde ella era originaria de Oña, ellos tenían su tienda, hacían su pan. La boca se me hace agua en estos momentos, así les digo, de la calidad de pan que hacía mi madre, en esos hornos de barro,
Fue todo tan natural, pues, ¿no? Cómo ella nos crió, cómo ella se pudo dar abasto para 10 hijos y un nieto en ese entonces. Pero viene la época de la escuela, todos convivíamos bajo los delineamientos que nos habían puesto la compañía, teníamos muchos beneficios de la compañía, disfrutábamos de lo que se llamaba el famoso comisariato, que teníamos acceso por hijo a la leche clean, al azúcar, al arroz, al jabón, a la pasta de dientes. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué era así? Porque así se manejaba esta compañía. Ellos tenían el formato de cómo ellos vivían en Norteamérica y daban beneficios sociales y beneficios de alimentación para la gente que eran hijos de los mineros que trabajaban en la compañía. Pues, ¿no? Todo el mundo se desenvolvía, toda la gente trabajaba la mayoría de la gente, por decirlo así, trabajaba en las minas, ¿no? Que ese era el centro productivo que tenía Portobelo. Mucha gente venía de afuera, de Zaruma, de Piñas, a trabajar a las minas, porque Portobelo era un imán. Portobelo está atravesado por el famoso río Amarillo, que el famoso río que uno iba a las arenas y sacaba oro. Había que hacer un pequeño trabajito y obtenía recursos para uno poder tener independientemente lo que uno quería generar. Caramba, y ustedes dirán, ¿cómo hacían ustedes niños eso? Porque nosotros aprendíamos de los mayores. Así como se aprenden cosas buenas en la vida, se aprenden cosas malas en la vida también, pero en esa época nosotros mirábamos mucho lo que nuestros mayores hacían, nuestros hermanos mayores hacían, para ellos poder tener, para poder seguir adelante, pues, ¿no? Y en ese lapso de vida, mi madre, con la primera nevera que le regaló mi hermano, me dice, mi hijo, dice, tú que eres el menor, dice, yo tengo un proyecto, dice, que quiero hacer helados de leche y chocolate para mandar a vender. Así que si tú quieres, yo te hago 50 para que pruebes. Mi madre siempre tuvo esa visión del emprendimiento. Lo hacía con el pan que lo regalaba a la gente ahí del barrio. La gente decía, hágame para vender. No, mi mamá se lo regalaba. Lo mismo sucedía cuando mi papá criaba los chanchos. Los compartía con la gente, nunca les vendía, sino lo compartía, porque de eso se trataba la hermandad que teníamos ahí en el barrio. Y entre ese lapso de vida tenía mis dos mejores amigos que hasta el día de hoy mantenemos comunicación. El uno actualmente vive en Quito y el otro vive allá en Yansasa, en el oriente. Somos hermanos de crianza, hermanos de escuela. Compartimos poco tiempo en la escuela porque lamentablemente no salieron buenos estudiantes, ¿no? Es chistoso porque en primer año se quedaron, pero seguíamos siendo del mismo barrio y seguíamos teniendo la misma hermandad. Y yo con ellos les hago una oferta, les digo, oiga, yo estoy vendiendo helados, les digo. Estoy vendiendo 50 helados cada día que mi mamá me mandaba y los vendo en máximo 2 horas. ¿Ustedes quieren trabajar conmigo? Para decirle a mi mamá que compre 2 termos más. Entonces, mi mamá empezó a elaborar 150 helados que ella nos ofrecía que vayamos a trabajar entre viernes, sábado y domingo, porque el resto de la semana uno estudiaba y el viernes salíamos de la escuela a las 12:30, almorzábamos y nos íbamos a vender en la tarde los helados. Si no los vendíamos en los puentes, en el centro de la ciudad del pueblo, los vendíamos en las canchas de vóley, pero terminábamos los helados. Era una norma que todos los días lo hacíamos. Fuimos pasando las etapas. Las distracciones que teníamos en nuestro pueblo y en nuestro barrio sobre todo, era la cancha de vóley, la cancha de indoor y el club social. El club social que nos enseñó mucho, porque ahí nos aprendimos a jugar lo que es el billar, el ping-pong, las cartas. A muy temprana edad aprendí yo a jugar póker, rummy, casino, que son vicios que no se los recomiendo a nadie, ¿no? Porque conllevan a hacer apuestas. Pero estaban ahí, convivíamos con eso porque la tienda que nosotros teníamos estaba ahí dentro del club, o sea, en la parte exterior del club, entre los cuales todos los días nos tocaba trabajar en un horario a diferentes hermanos. Claro, siempre los que salíamos perjudicados éramos los menores porque los mayores se iban a hacer sus actividades y nos decían, te tienes que quedar por obligación, y si no, era el cocacho que le daban a uno para que uno vaya y cumpla con sus obligaciones.
Qué bonitas épocas. Cómo convivíamos con la naturaleza. Los ríos, las famosas dos piedras, el famoso liguerón, la famosa chorrera en las cuales nos tirábamos de cabeza la espuma que en algún momento les recomiendo puedan ir a conocer, pues, ¿no? El famoso Pindo, el Recodo, y así innumerables balnearios que hay allá en esa parte tan privilegiada que tiene la provincia del Oro. Pero como todo en la vida, nada de felicidad todo el tiempo, ¿no? Vino los cambios administrativos de la compañía cuando empezó la dictadura, llegaron los militares en el año 72, yo tenía 8 años, y dicen, ¿qué es una dictadura? Caramba, una dictadura es cuando los militares intervienen a todo el Estado ecuatoriano. Uno pierde los derechos civiles. Nosotros en el pueblo nos limitaban lo que era el servicio eléctrico, lo que era el andar libremente en la calle hasta las 7 de la noche. A las 7 de la noche todo el mundo tenía que guardarse. Nosotros niños, 8 años, caramba, uno quería estar jugando, siempre jugábamos en el pueblo, compartíamos con los amigos del barrio. En la noche jugábamos la topada, la escondida, pero siempre teníamos actividades nocturnas porque vivíamos en un lugar privilegiado donde teníamos 2 canchas, que había un buen espacio para uno compartir. Ay, pero todo lo bonito se va acabando cuando comienzan estos cambios en lo que se llama política, ¿no? Tumbaron en ese entonces al presidente Velasco Ibarra, vino el triunvirato y ellos estuvieron en el gobierno por 8 años. Pero nuestra vida seguía en curso, perdimos los privilegios que teníamos del comisariato, los militares hacían y deshacían en la producción aurífera. Portobelo producía oro y cobre, minerales que hoy son muy apetecidos por todo el mundo, aparte del petróleo, pues, ¿no? Fuimos pasando las etapas de nuestras vidas. Llega la época en que uno va madurando, regresamos a la democracia en el 80, terminamos la escuela ya con 12 años, 11, 12 años, y vino nuestra etapa de colegio. En el colegio nosotros teníamos una convivencia que no la habíamos tenido anteriormente. La escuela que yo estudié, escuela John Dewey, niños, y el colegio, Colegio Nacional Mixto 13 de Mayo, por ende compartíamos entre chicos y chicas. Ya uno va creciendo y se le van abriendo otras expectativas. Hey, ya vas a tener novia, ¿no? Ah, caramba, tú ya tienes. Ah, no, que a ti te gusta ella. Pero había diversidad de las chicas del barrio, del pueblo y de los recintos que venían a estudiar al pueblo. Hoy en día, uno le pregunta a un chico, ¿es tu novia? No, es tu amiga. Antes era muy diferente. Antes uno para tener una novia ya con 12, 13 años, uno tenía que ir y hablar con el padre para poder pedir permiso. Tenía que buscarse la forma, cómo llegar, cómo le llega el recado a la chica que uno le gustaba o cómo la querías ver, cómo hacíamos para nosotros tener interacción entre grupos de amigos que nos íbamos ya sea a Zaruma, Piñas, a ver una película, porque no disponíamos de un cine en Portobelo. El teatro más grande que tenía la provincia del Oro estaba en Portobelo y lo habían tumbado casualmente para hacer uno nuevo, entonces nos cogió a nosotros en la época de la adolescencia. Entonces uno invitaba a la novia de turno que tenía en ese momento, le decía, oye, te invito a comer un helado, una gelatina, vámonos a Zaruma. Y vemos una película. Pero ¿cómo llegábamos a Zaruma? Si Zaruma, los transportes ya a las 6 de la tarde ya se acababan, entonces teníamos que esperar que las cooperativas que salían de viaje para Guayaquil o para Machala nos regresen al pueblo. Épocas que tocaba convivir de esa forma, ¿no? Y así sucesivamente se iban desarrollando diferentes situaciones, la novatada en el colegio, la expectativa que nos generaban, lo que nos iban a hacer, que nos pintaron la cara, que nos tiraron agua. Era como un carnaval. El bautizo la llegada al colegio era como un carnaval para los que ya estaban, pero no para los afectados, que éramos nosotros. Todo el mundo se reía de nosotros, de lo que nos hacían. Pero a eso había que someterse cuando había la famosa fiesta
de la novatada que era permitida por las autoridades del colegio. Y entre tantas cosas que sucedían en ese momento, empezamos a hacer reuniones de amigos ya con democracia, se permitía circular en la noche, nos reuníamos en la casa de un amigo que el papá nos prestó para formar nuestro famoso Club Olimpia. Formamos ese club siempre con mi iniciativa, porque en toda situación se necesitan recursos. Yo tenía los recursos de los emprendimientos de mi madre que me daba los helados, se dejaron los helados, después ya en el colegio a vender el maní confitado que lo generaba mi hermana, porque mi hermana era costurera, pues, ¿no? Y ella se ganaba su platita haciendo costuras y elaboraba el famoso maní confitado, dentro de los cuales ella me regalaba un sucre por día por cada funda que llevaba yo a vender en el colegio. Entonces, en la reunión que hacíamos nosotros en la noche con los amigos del barrio para formar el equipo, que queríamos competir en Zaruma, que queríamos competir en Piñas, y ahí entre los equipos que había en el pueblo, nosotros del barrio El Carretero, los del Mercado, los del barrio Central y los de La Bomba. Éramos los 4, y los del Paraíso después que se agregaron, éramos los 5 equipos que había en el pueblo. Nos invitaban a participar, hay fiesta acá abajo en el barrio La Bomba, vengan a jugar, pero siempre la competencia te obliga a ganar, pero para formar un equipo se necesitan recursos. Así como hoy en día los equipos se financian corporaciones, compañías grandes, nosotros necesitábamos recursos porque teníamos que ir a participar ya sea en Zaruma, ya sea en Piñas o ahí en el mismo pueblo, pero había que comprar uniformes. Los zapatos como quiera uno los compraba, pero los uniformes todos teníamos que estar uniformados con el Club Olimpia. Conversando con mi hermana, me invento la forma de cómo conseguir los recursos. Empezamos a hacer unos sobres, íbamos pidiéndole a la gente del barrio, unos colaboraban, otros no. Hablé con un señor que era dueño de una joyería el primer año, don Emérito Rodas, ya fallecido. Tenía la famosa relojería Omega. Y él me dice, no te preocupes, yo le regalo los uniformes y los auspicio para irlos a ver jugar todos los fines de semana, porque sabíamos que eran buenos jugadores. En el primer año que fuimos a participar, quedamos en segundo lugar, peleamos el campeonato, porque lo expulsaron a mi compañero que era el arquero, a uno de los miembros del equipo que jugábamos en ese entonces el famoso indoor fútbol. Caramba, ustedes dirán, pero perdieron, tanto esfuerzo para perder. Es que así son las competencias, se gana y se pierde, ¿no? Luego vino el segundo año, volvimos a participar, pero ya bajo otro financiamiento de una joyería, Joyería Quesada. En este caso ya ellos solo nos apoyaron con los uniformes y yo pagaba la cooperativa para poder viajar a Zaruma a participar y después nos regresábamos a pie porque ya no había más transporte. Bajábamos por el famoso Castillo. Todos los que nos íbamos, los 30 con los amigos del barrio, los que nos acompañaban, subíamos en carro y teníamos que regresar a pie. Claro, 45 minutos de caminata. Ustedes dirán, no es mucho, claro, pero en montaña es difícil. Es difícil. Son anécdotas, ¿no?, de la vida. En base a esas experiencias, uno dice, ¿cómo hizo don Gonzalo para poder salir adelante, seguir con sus amigos, poder participar? Porque lo venía aprendiendo de la escuela que me había dado mi madre, con su emprendimiento de los helados, mi hermana. Y cuando mi madre nos mandaba de vacaciones allá donde mi tía, a Oña, para que vayamos nosotros a ayudarle y a pasar por 1 o 2 meses. Allá siempre nos mandaban porque mi tía nos quería mucho. Íbamos los varones, a los mayores los ponían a ayudar en la cosecha y yo que era el menor siempre mi tío me decía, tú te vas conmigo a vender los granos a Cuenca o te quedas aquí en el pueblo conmigo ayudándonos en la tienda, pero siempre se estaba ocupado. Entonces yo creo que todas esas experiencias que fui sumando de ver cómo había sido la crianza de mi madre, la crianza de mi tío, entonces me enseñaron a mí a tener una visión diferente, creo que de mis demás amigos del barrio, ¿no? Porque siempre el que hacía los proyectos era mi persona. El que tomaba la iniciativa era mi persona, para cualquier actividad. Incluso para cuando nos queríamos escapar de las casas, con 14 años, yéndonos a Loja, nos subimos en una cooperativa, en la parte alta de la parrilla, un día sábado, acostados en los cartones y las maletas de la gente, y llegamos a Loja.
un viaje de 5 horas. Fácil decirlo, difícil hacerlo, porque Barcelona iba a jugar en ese entonces con la Liga de Loja, el día domingo. Pero había que pernoctar en Loja y había que comer. ¿Cómo hacíamos nosotros para sobrevivir? Nosotros íbamos al mercado, trabajábamos en el mercado ayudándole a la gente a llevar las canastas, los sacos. Ya con 14 años ya estábamos formaditos, ya éramos fuertes. Ayudábamos, la gente nos veía, nos brindaban comida y les decíamos que nosotros estábamos ahí porque queríamos verlos jugar a Barcelona al siguiente día. Habíamos llevado la plata solamente para la entrada. Y así, los 5 amigos pudimos disfrutar del partido de Barcelona con Liga de Loja, pernoctamos en la casa de un chico del pueblo y al siguiente día nos dimos por perdidos para que nos regresen en una cooperativa gratis a Portobelo. Historias, ¿no? Qué lindas historias, pero éramos muchachos. Compartíamos, ya les digo, siempre con mis amigos, con la gente del barrio, los compañeros de colegio y empezamos a viajar. Y en una de esas, un amigo un fin de semana dice, Gonzalo, dice, nos vamos a pescar. ¿Qué te parece si nos acompañas? Yo le digo, pero ¿con qué van a pescar? Dice, no, nos vamos a pescar ahí con atarraya, ¿no? Y todo eso. Y nos vamos. Me voy, me agrego a la comitiva, pues no. Tuvimos una mala experiencia. Ustedes dirán, ¿por qué pescar fue una mala experiencia? Porque mis amigos llevaban dinamita. Tirando la dinamita, nos llegan una agrupación que habría del Club de Caza y Pesca con la policía y nos llevan detenidos. Y en ese entonces nos tocó pagar una multa de 1000 sucres, que era un dineral. Estoy hablando en la época del 82, 83 más o menos. Tenía 16 años. Y ya era consciente de lo que estaba haciendo, pero no era mi responsabilidad porque fueron los mayores los que habían llevado la dinamita. Es una cosa fantástica todo lo que uno vivía en esas épocas porque era lo que uno tenía alrededor. Pero los años van pasando, ya vamos 4º, 5º año de colegio y uno se ponía a pensar, ¿qué quiero hacer? Tenía la noción de los negocios, la noción de que quería ser ingeniero, pero estábamos en eso. Y las etapas van pasando, los momentos van pasando y se vienen los desenlaces, pues, ¿no? del crecimiento, pues, de uno. Uno piensa y dice, caramba, es mi último año de colegio, tantas vivencias que hemos tenido con todos los compañeros que venimos arrastrando. Tuvimos buenos y malos momentos. Dentro de ese lapso tuvimos el fallecimiento de uno de nuestros mejores amigos que se murió en un accidente viniendo de un recinto. Participábamos mucho en eventos, música, políticamente, dentro de la asociación del colegio, dentro de las cuales fuimos humildemente presidente. Y siempre estuve rodeado de buenos muchachos que nos apoyamos los unos a los otros. Tuvimos una anécdota, un 6º año de colegio, nos tomamos el colegio, tumbamos a un rector, fuimos apoyados por la mayoría de la gente del pueblo, dormíamos en el colegio, nos llevaban comida, las chicas compañeras iban y nos cocinaban allá para que nosotros estemos hasta que después de 8 días tuvimos el desenlace en Machala, que vino el supervisor provincial y nos dio la razón del reclamo que teníamos. Entonces el rector fue destituido, nombraron una nueva rectora con la cual nosotros terminamos nuestro ciclo de lo que era el bachillerato, ¿no? En el bachillerato, en el día de la ceremonia, presente mi padre, mi madre, cuando mi padre me estaba poniendo el birrete, se acerca y me abraza y me dice, mijo, esta es la mejor herencia que yo te puedo dejar a ti en tu vida, que es la educación. Y uno se ponía a pensar, pero la herencia, uno dice, la herencia es plata. Todo el mundo dice, yo quiero que me den plata de herencia, caramba. Pero hoy en día valoro esas palabras porque siempre he tratado de ser una persona que convivo con la educación. Pero dentro de la alegría también viene la parte triste de la historia, pues, ¿no? El desarraigarnos de esa convivencia que teníamos durante tantos años con los compañeros, pensando en la celebración que se iba a tener, las novias que se habían quedado en el camino, la novia que tenía, se puede decir, de turno en ese momento de 6º año, los planes que habíamos realizado ya después de la graduación. Nos vimos hasta ese momento del día de la graduación.
y de ahí para allá fue todo festejo. Mi padre me había obsequiado en ese entonces 5 botellas de whisky, las cuales las compartí primero con un grupo, dos con otro y otro con amigos del barrio, así, porque uno va haciendo amigos en el transcurso de la vida y tenía los amigos del barrio, los amigos del centro y los compañeros de colegio. Y con todos festejamos. Festejamos sábado, festejamos domingo, primero con un ceviche, nos fuimos al río Pindo, sequito de gallina, cervecita y sigue festejando. Regresábamos a la casa, el día lunes seguíamos, vámonos a seguir festejando, dice que mañana ya esta madrugada nos vamos de viaje. ¿Verdad? Teníamos el viaje de grabación, pero nosotros no nos habíamos dado cuenta que el tiempo se nos fue tan rápido y queríamos hacer la última despedida. Dice, ok, dice, todos nos estamos reuniendo al frente del estadio donde la famosa cantina de la señora Lilia. Esa cantina con rocolita y marca M45, Z22, las canciones privilegiadas de nosotros en esa época. Pero ustedes dirán, caramba, pero es un festejo nomás. Sí, pero uno nunca sabe lo que el destino le conlleva a uno. Cómo la vida se le puede cambiar a uno de un momento a otro e inesperadamente. Estábamos nosotros departiendo ahí, festejando, conversando, riéndonos. No íbamos a jugar porque no queríamos lesionarnos ni generar nada para el viaje, que era en la madrugada, a las 2 de la mañana. Pero entonces, conversando con el uno, riéndonos con el otro, cuando inesperadamente llegan un carro de militares acompañado de 2 volquetas. Estábamos 15 muchachos, que todos oscilábamos de entre los 17 a 20 años. Se bajan 8 militares, año 64, año 63, año 65, sube. De los 15, todos estábamos en el rango de edad para que nos suban a los carros, porque antes el servicio militar era obligatorio por 2 años. Y los militares tenían la disposición de que cuando se iba a hacer el llamado de acuartelamiento, ellos podían realizar batidas antes del día del acuartelamiento. Y ahora, todos los planes que habíamos realizado de ir a estudiar a Guayaquil, los otros que me voy a Quito, que me voy a Machala, todos los planes se estaban alterando en ese momento por una circunstancia no prevista. Nosotros nos miramos a la cara. ¿Qué podemos hacer? Muchas expectativas, muchos sueños truncados, el viaje de graduación, el compromiso que tenía con la novia en ese momento, los planes que habíamos hecho de volarnos después de que regresemos de Ipiales. Muchas cosas se van quedando en el camino. Pasó lunes, martes llegó, ya estábamos martes en el día. Teníamos que hacer lo que hacían los demás conscriptos, correr, trotar, nos llevaban a hacer actividades y ellos preguntaban, decían, ¿tú qué quieres ser? ¿Qué vas a hacer? La propuesta mía siempre decía al militar, yo quiero ser ingeniero. Vamos a ver, dice, tienen opción a hacer una llamada y llamo a mi hermano a Guayaquil, porque para Portobelo no había teléfono, pero sí me acordaba el número de mis hermanos en Guayaquil y me contesta el tercero de los mayores y me dice, ¿dónde está? Yo le digo, estoy acá en el Febres Cordero. Nos cogieron en una batida y me están pidiendo que traiga los documentos de inscripción a las universidades para poderme soltar. Ya hermano, dice, no te preocupes, yo te lo llevo mañana. Eso fue martes. El miércoles esperando que llegue, nada que llegaba mi hermano. Era difícil, no es como ahora que todo es computarizado. Antes había que ir a la casona universitaria, a la Politécnica, a pedir la documentación. Cuando mi hermano va llegando al cuartel y entrega mi documentación, el militar encargado me dice, Maldonado, venga para acá. Tiene 2 opciones, dice. Irse al colegio militar a estudiar ingeniería en Quito o quiere seguir lo que sus padres han dispuesto para usted. En este caso, yo quiero seguir lo que mis padres han dispuesto para mí, porque para eso han hecho el esfuerzo, ¿no? Pero mi padre estaba contentísimo de que me quede en el cuartel, porque aunque ustedes no crean, aquí donde ustedes me ven fui un diablito también. Fui muy inquieto, me gustaba tomar la iniciativa de todo y mi madre siempre abogando para que yo vaya a estudiar a la universidad. Siempre le agradezco mucho eso a mis padres, que siempre nos inculcaron eso, la superación, porque mi padre no quería que nosotros seamos más lo que él fue, un minero en ese entonces, y después terminó siendo un capitán de la
de las compañías cuando ya estuvieron bajo diferentes administraciones. Pero la etapa te tiene que terminar de alguna u otra forma y para mí terminó de una forma que nunca estuvo programada. Mi viaje, todo cancelado, el proyecto del noviazgo, la fuga que íbamos a tener cuando regresemos a Quito, todo cancelado, por una cosa del destino. Yo, contento de que ya mi hermano llegó con la documentación, le dicen, bueno, señores, se pueden ir. ¿Cómo? ¿Usted para dónde se va? Ah, yo me voy para Portobelo, mi hermano. Y mi papá para Portobelo. Pues usted no. Si usted dice que va a estudiar, usted se va para Guayaquil. ¿Pero cómo? Pues si estoy con una mano adelante y una atrás de la ropa que yo había ido, nos habían cogido en batida. Dice, sí, no te preocupes, que nosotros te hacemos llegar a Guayaquil. Entonces, carro que pasaba con cargamento, con cooperativa, ¿a dónde va? Machala, ¿a dónde va? A Quito, ¿a dónde va? Para allá Milagro. ¿Y a dónde va? A Guayaquil, un carro bananero. Entonces me dicen, ok, le vamos a pedir un favor que al ciudadano lo lleven hasta Guayaquil. Pero no tengo espacio, no hay problema. Levantaron la carpa que cubría en ese entonces el producto que llevaban y me subieron encima de las cajas. Dice, ahí vas a tener que irte y así llegarás a Guayaquil. Pusieron la lona encima y ahí acostado en las cajas de bananos llegué a Guayaquil. Si ustedes quieren saber cuál es el desenlace después de esta primera reseña de mi vida, será en el próximo episodio.